Hola, en primer lugar, muchas gracias a todo el equipo de Repromar por este webinar, que la verdad que está siendo súper interesante. Estoy tomando apuntes casi como en la facultad, así que enhorabuena a todos. Y yo pues voy a pasar a presentar un poco las buenas prácticas ante varamientos de tortugas marinas en Canarias. Y quiero empezar por describir el sistema de alerta ante varamientos de tortugas, que es también para otra fauna accidentada, pero en mi caso más centrado en las tortugas, y que es muy importante que cualquier persona que detecte una tortuga, ya sean ciudadanos o organizaciones privadas como embarcaciones, centros de buceo o incluso instituciones públicas como los bomberos, Cruz Roja, policía, cualquiera de ellos que detecte un animal varado en la costa o cercano a la costa, incluso en el mar, que también se denomina varamiento, pero aunque no llega a la costa, pero es un animal que está normalmente herido o enfermo, pues es importante hacer la llamada a través del 112, que centralice esa llamada y pueda llamar a la autoridad responsable, que es la que se va a encargar de acudir al lugar para, si el animal está vivo, llevarlo a un centro para su recuperación, o si está muerto, pues hacerse cargo del animal, si está muy descompuesto, llevarlo a un vertedero o llevarlo al centro adecuado para realización de sus necropsias. Entonces, este sistema es importantísima la colaboración de todas. Para que esos animales puedan ser atendidos, necesitamos la colaboración de todos. Es importante que esté centralizado, como ya han dicho en las anteriores ponencias, el teléfono de emergencias, el 112. ¿Por qué? Porque es muy fácil de recordar y divulgar al público. Es mucho más fácil dar el 112 que en cada isla decir el teléfono que hay que llamar es este o el teléfono en esta otra y que es este otro. Siempre a través del 112 es más fácil. Es el sistema de alerta común a nivel nacional, no solo para Canarias, sino a nivel nacional también se utiliza. Es gratuito, se puede utilizar sin cobertura y además permite adaptar nuevos protocolos. Si hay cualquier cambio en el protocolo, por ejemplo, en la isla de Tenerife, es mucho más fácil actualizarlo al 112 que volver a divulgar a toda la ciudadanía qué es lo que tienen que hacer si encuentran una tortuga varada. A ver. Vale, que va un poquito lento la... En el caso de Canarias, aquí tenemos como cada isla tiene un sistema para atender a los varamientos de fauna marina, también las tortugas, que están gestionados por los cabildos insulares, a excepción del archipiélago de Chinijo, que está gestionado por el Parque Natural de Chinijo del Ministerio de Transición Ecológica. Pero todos ellos tienen el sistema para atender a estos animales en colaboración con otros colaboradores directos como la Universidad de Las Palmas, que realiza las necropsias, o nuestra asociación, que llevamos colaborando con todos ellos varios años. Así como todos estos colaboradores indirectos que hemos dicho antes, que son tanto públicos como policías, Seprona, bomberos y privados, que colaboran en la detección de estos animales y en poder atenderlos adecuadamente. Se ha hecho una revisión de los datos recogidos por todos estos centros en los últimos 30 años y se tiene un registro, o sea, 4.530 registros de tortugas marinas en Canarias, que es un número muy elevado, que a nivel nacional es uno de los puntos de toda España, incluso de toda Europa, con mayor número de registros de tortugas marinas. Como vemos, nos ha aportado una gran información. Aquí tenemos un seguimiento de los varamientos que ha habido en Canarias, en todas las islas, están integrados todos los registros. Vemos que al principio fue el gobierno de Canarias que empezó a hacer estos registros, pero debido a la insularidad del archipiélago y a las características de la insularidad, se transfirieron las competencias a los cabildos insulares para que pudieran gestionar mucho mejor esta atención en cada una de las islas. A partir del año 2000, entonces los registros están mucho más estandarizados y homogenizados y se registra casi todo animal que llega a nuestras costas. A ver. También tenemos la época del año, que normalmente cuando las aguas son más cálidas en Canarias, aunque no hay una fluctuación muy grande, pero sí que cuando son más cálidas como reptiles prefieren esta época del año, pero sobre todo eso, entre abril y septiembre es la época que más tortugas hay. Con respecto a la distribución por islas, vemos como en las islas de Tenerife y Gran Canaria se tiene la mayor parte de los registros. Hay que tener en cuenta que la costa de estas dos islas está bastante más utilizada que de otras, por lo tanto la detección de los animales también puede ser más alta. Y va seguida de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Y por último, las islas más occidentales, que también por la costa, la orografía, es más difícil que varen animales allí o que sean detectados.
pero más o menos esta es la distribución de los registros que hay por islas. Esta es la media anual. Cada año más o menos unas 200 tortugas al año son registradas entre todas las islas. Otro dato muy importante es que en Canarias el 82,9% de las tortugas que se detectan son animales vivos. Esto es contrario a todo lo que ocurre en el resto de Europa. En el resto de Europa casi el 80% de los animales detectados son animales muertos. En cambio aquí son vivos, así que podemos actuar, y si esos animales ingresan en los centros de recuperación, vemos cómo la experiencia que tienen los centros de recuperación en Canarias más la fortaleza de las tortugas, que son animales muy resistentes, vemos que el 85% de los animales se recupera exitosamente y puede volver al mar, por lo que es muy importante entregarlos a desencadenar el sistema de alerta para que ingresen en estos centros. También es muy importante tener en cuenta que las tortugas muertas nos dan una gran información. Por lo tanto, también hay que llamar y hay que informar, aparte de retirar ese animal que está en descomposición, que puede causar un tema de salud animal, pues es importante que se puedan estudiar para conocer las causas de mortalidad de unos animales tan resistentes como las tortugas. Con respecto a las especies, clarísimamente la tortuga boba, común o boba, la careta careta, es la más abundante en aguas de Canarias, el 97% de los animales son de esta especie, seguido de la tortuga verde, que solamente está en un 2%, pero también es importante, como veremos en las siguientes diapositivas. Hay registros también de otras 4 especies, como son la tortuga laúd y la tortuga carey, en unos porcentajes cercanos al 1%, y por último la tortuga olivácea y la tortuga golfina, que se han detectado 1 o 2 ejemplares en estos 30 años, así que es muy poco, es escasa su presencia. Aquí vemos las diferencias entre las especies, que en el protocolo que se les mandará, la información complementaria que se les mandará a todos, la pueden ver perfectamente, las características de cada una de ellas. Insisto en esto porque hemos detectado que en Canarias a veces se observa dificultades en diferenciar las dos especies principales, que es la tortuga boba y la tortuga verde. Aquí una característica que podemos decir muy rápida es la coloración de la parte ventral de la tortuga boba, es muy amarilla, mientras que en la tortuga verde es muy blanca, un blanco nuclear, y además del tamaño de la cabeza. Pero bueno, son estas características y es importante diferenciarlas porque aunque estas dos especies tengan puntos en común, como es que su presencia en Canarias, si vemos aquí la distribución de los tamaños, en Canarias tenemos tanto de tortuga boba como de tortuga verde, principalmente animales juveniles. A veces se ven algunos animales de mayor tamaño o de menor tamaño, pero claramente es una zona de alimentación de juveniles de estas dos especies y que normalmente aquí no se va a ver ni reproducción ni crías recién nacidas. Lo normal es animales juveniles de tamaños entre 20 y 60 o 20 y 70 centímetros de caparazón. En cambio, con respecto a sus movimientos, aquí vemos, aquí vemos cómo en el caso de tortuga boba, los animales que hemos hecho seguimiento con transmisores tienen una dispersión muy grande, ya que son animales oceánicos. Viven en zonas de altas profundidades, desplazándose y utilizando toda la región noratlántica, del noreste del Atlántico, desde las costas de Portugal hasta las costas casi de Senegal, y se desplazan por toda esta zona oceánica. En cambio, en la tortuga verde, fijaros, creo que una imagen dice más que 1000 palabras. La tortuga verde es residente temporal en las costas de Canarias, principalmente asociada a bahías y puertos, es decir, está pegadita a la costa. Vale que el número de registros, como dijimos antes, era muy bajo, un 2%, pero está más cerca. Está en unas bahías, unas costas y más cercana, en zonas de poca profundidad y normalmente asociada a praderas de fanerógamas. Si veis, en la tortuga boba se han registrado migraciones transatlánticas, mientras que por ahora en la tortuga verde, es verdad que las hemos estudiado menos, habría que marcar más animales y estudiarlos más, todavía no hemos detectado ninguna migración. Otro dato fundamental son... Perdón, que de repente salta. Es el origen. Los animales que hay en Canarias, tanto de tortuga boba como de tortuga verde, proceden de poblaciones de origen, es decir, han nacido en otros lugares. Ya hemos dicho que aquí solo hay juveniles. En el caso de la tortuga boba, proceden de poblaciones de Florida, México y Cabo Verde, de 3 poblaciones distintas, mientras que la tortuga verde procede de Costa Rica, Surinam y Guinea-Bissau. Esto es muy importante, ya que
cualquier impacto que haya en Canarias en estos animales va a afectar a estas poblaciones de origen. Si Canarias se convirtiera en un sumidero en el que la mayoría de las tortugas que llegan aquí frecuentan estas aguas mueren, se van a ver afectadas sus poblaciones de origen. Y es un problema como grandes migradores a nivel global. Y es muy importante la región de Canarias para estos animales. Otro de los puntos que sí diferencian ambas especies, debido a su comportamiento, son las causas por las que se ven afectadas. ¿Vale? En el caso de la tortuga boba, la mitad de los animales que tenemos registrados llega enredada en basura marina, en todo tipo de basura marina, pero ya veis que es el 46,3% de los animales. Es un impacto impresionante el que hay en Canarias con las basuras marinas. Y en el caso de la tortuga verde, el impacto más importante es el bycatch o la pesca, la pesca incidental. Pero si os fijáis, también existe incluso una diferencia en ese tipo de artes de pesca o de pesca incidental, ya que la tortuga verde, al ser costera, está más afectada por la pesca de costa o pesca deportiva, mientras que la tortuga boba, que es oceánica, está más afectada por la pesca profesional o de palangre generalmente. Además, la tortuga verde también se ve afectada por colisiones y por interacciones humanas directas. Como vemos aquí estas imágenes, que supongo que habrán visto, y sobre todo todos los organismos de vigilancia que están cerca en la costa, han visto estas imágenes de animales acosados por los buceadores o que son capturados para hacerse fotografías o interacciones directas como machetazos o arponazos, como veis ahí abajo a la izquierda. Además de las colisiones con las embarcaciones recreativas que están causando una gran mortalidad en estas tortugas. Por último, decir que también debido al comportamiento entre estas dos especies, a la diferencia en su comportamiento, el tipo de basura que las afecta, de basura marina, es diferente. En el caso de la tortuga boba, principalmente el material más importante que les está afectando son los sacos de rafia. También Canarias es un punto específico, un punto caliente de este material como basura marina que está afectando a la fauna marina. Y en el caso, bueno, tortuga boba, los sacos de rafia, seguido de las redes abandonadas, líneas de pesca, cabos y cuerdas. Mientras que en el caso de la tortuga verde, el material que más las impacta son las líneas de pesca, generalmente líneas de nylon fino, que son las que se utilizan en la pesca de costa o la pesca recreativa, ¿vale? Además de redes y algún caso de sacos de rafia también. Es muy importante que actualmente las tortugas marinas se han identificado, se han clasificado como indicadores de la basura que hay en el mar. Debido a su resistencia y a sus características, son indicadores a nivel europeo de la basura del mar. Por lo tanto, registrar este material de MAI es muy importante. Si veis, en la parte de la primera columna de estos gráficos hay un porcentaje muy elevado de material desconocido, porque durante muchos años se ha registrado simplemente que el animal estaba enmayado, pero no qué material lo causaba. Y eso es muy importante de cara a la implicación y al problema global de las basuras marinas. Por esto, para nosotros es importantísimo la aplicación de RedProMar que tiene el Gobierno de Canarias, porque creemos que ese momento en el que la persona se encuentra con la tortuga, casi todo el mundo hace fotografías. Si hacemos fotografías hasta desde nuestro desayuno, te digo que una tortuga afectada se le hacen fotos. Pues subirlos a RedProMar nos ayuda muchísimo a poder clasificar estas basuras, ver el impacto, ver la especie, o sea, podemos obtener muchísima información de una fotografía y creemos que la herramienta que ha generado el Gobierno de Canarias es súper útil para obtener esta información. Por último de este apartado, este pequeño resumen, decir que se ha establecido un protocolo común para todas las islas, es decir, ahora mismo todos los gestores de los varamientos de tortugas marinas en Canarias tienen un protocolo para recoger la misma información de la misma manera, con unas póster que se han hecho también con RedProMar sobre las buenas prácticas, cómo actuar, cómo diferenciar las especies, y esto es muy importante para que podamos obtener una información a nivel regional, mucho más una información de calidad y podamos conocer mucho mejor qué les está pasando a las tortugas aquí. Y ahora vamos a ver esta parte que seguramente a todos les va a resultar mucho más útil a la hora de encontrarse con una tortuga marina. Como por ejemplo, estas buenas prácticas de cómo mantener a una tortuga marina. ¿Cuáles son las pautas? ¿Qué hago si me encuentro una tortuga marina? Pues lo primero y más importante es que no es necesario poner al animal en el agua. En agua. Es un animal que está adaptado para su reproducción, poder salir fuera del agua, respira con pulmones
tiene una piel adaptada totalmente y puede estar fuera del agua sin ningún problema. No hace falta tenerla en agua. No hay que darle ni de comer ni de beber. Puede aguantar semanas sin comer ni de beber. Así que el animal está herido y lo primero que tenemos que hacer es ayudarle. La comida y la bebida llegará después. Otro punto es no colocarlo sobre el caparazón. A veces hemos visto imágenes en las que el animal está sobre el caparazón, quizás para que nos moleste menos, no se ponga a caminar, pero no es bueno porque justo tiene los pulmones debajo y podría estar afectados esos pulmones y podría afectarle más a sus lesiones. Lo mejor, cubrir el caparazón con una toalla húmeda, una camiseta, una toalla, cualquier cosa un poco húmeda simplemente para mantenerle la humedad y colocarlo a la sombra porque al ser un reptil no puede regular su temperatura. Si lo dejamos al sol puede ser que le aumente la temperatura y pueda verse afectado. Por lo tanto, lo mejor es a la sombra, en un lugar tranquilo y una toallita húmeda sobre el caparazón para mantener sus condiciones. ¿Cómo saber si una tortuga está viva o muerta? Hemos dicho que es un animal muy resistente y hay veces que puede parecer muerto, pero todavía el animal está en estado comatoso. Entonces, tocando el ojo o la cloaca, podemos ver el reflejo en el ojo o en la cloaca que nos va a permitir identificar si todavía está vivo y poder actuar en consecuencia. ¿Cómo referenciar el tamaño de una tortuga para saber si es grande o pequeña? Porque muchas veces ciudadanos nos dicen la tortuga es enorme si la comparas con una tortuga de las que hay de mascotas en las casas, pues claro, les puede parecer muy grande, pero para una tortuga marina puede ser un tamaño pequeño. Entonces, la referencia con respecto al brazo es muy buena forma de referenciar el tamaño y preguntar incluso a los ciudadanos de qué tamaño es la tortuga, el tamaño de tu mano, hasta el codo, hasta el hombro o más grande. Y esto además nos permite identificar el estadio de las tortugas, si es una cría, si es un juvenil pequeño, un juvenil grande o un subadulto. Es una referencia muy simple y muy fácil tanto para la logística de ir a recoger al animal como para identificar su estadio. Otro dato interesante y que nos han preguntado en muchas ocasiones, ¿cómo sujetar una tortuga? Pues aquí tenemos, si es una tortuga pequeña, la mejor posición es poner una mano debajo del plastrón, que todo el peso de la tortuga esté sobre nuestra mano, y otra sujetando firmemente la parte trasera del caparazón, que hay una zona donde se puede agarrar muy bien. Si es una tortuga más grande, más pesada, lo mejor es entre dos personas cogiendo el caparazón de la parte delantera y la parte trasera, una persona a cada lado. Esta postura que vemos en esta imagen sería como la tendencia natural a cómo cogerla, con las manos a ambos lados del caparazón. ¿Qué pasa? No la recomendamos porque si no tienes experiencia, la tortuga aletea y aletea muy fuerte y te golpea las manos. Entonces, si la coges así, es muy fácil que de repente te empiece a golpear, incluso la gente la puede soltar debido a los golpes que da. Si tienes experiencia, la puedes coger así y dejarte golpear tranquilamente, pero lo mejor son las dos posturas anteriores. Otro dato interesante es cómo sujetar la boca de la tortuga. Hay veces que tenemos una tortuga y para poder manejarla o sacarla del agua o liberarla, tenemos que se pone a lanzar la boca, a intentar morder, claro, porque le estamos afectando y va a intentar morder. Pues las tortugas tienen mucha fuerza para cerrar la boca, que pueden causar unas lesiones muy graves con el pico que tienen y la fuerza que tienen en la mandíbula, pero muy poca fuerza para abrirla. Así que simplemente colocando una mano arriba y abajo de la mandíbula se mantiene cerrada perfectamente. Otro punto importante es cómo subir una tortuga a bordo. Pues importante, si se puede, es utilizar un jamo si estamos desde una embarcación, no cogerla por las aletas porque podemos dislocar las aletas, o no tirar del material en el que esté enredada o le salga por la boca porque podemos causarle lesiones más graves. Como veis en la imagen, lo mejor es cogerla con un jamo o con dos personas desde una a cada lado agarrando por el caparazón, como vimos en la postura anterior. Cuando nos encontramos una tortuga que está enredada en basura marina, que hemos dicho que aquí en Canarias es bastante común, si el enmalle está en el cuello, sí que es importante quitarle lo antes posible. Quitarlo como podamos porque podría estar estrangulando y asfixiando al animal. En cambio, si el enmalle está en las extremidades, que es lo más común, lo mejor es recortar el material del enmalle por alrededor, no en la zona de la herida, porque eso, si lo vamos a llevar al centro de recuperación, es mejor que lo haga un veterinario con todos los medios, que hurgue la herida de forma adecuada, incluso si toda la aleta está afectada y está infectada, al quitar ese enmalle podríamos pasar toda la infección al cuerpo del animal y no sería buena. Así que lo mejor es recortar, como vemos en esta foto, el material, hacerle fotos, subirlas a Retromar, y así lo tenemos registrado, ¿vale?
Otra posible interacción sería los materiales ingeridos, tortugas con anzuelos. Lo importante es, si tiene un anzuelo, lo mejor es no tocarlo, llamarla al desencadenar el sistema de alerta, llevarla al centro de recuperación y ahí tienen todos los medios en el quirófano para poder quitar el anzuelo, tenga el tamaño que tenga, esté donde esté en buenas condiciones. Y si solamente tiene un sedal que sale por la boca o por la cloaca, nunca tirar de él, porque si tiramos de él, puede haber un anzuelo al fondo, puede haber un objeto enganchado que podría hacerle mucho más daño. Si tiene un sedal, lo mejor es cortar el sedal dejando unos 30 centímetros para luego facilitar la extracción en el centro de recuperación por los veterinarios y a poder ser pegárselo en el caparazón como sale en la foto de la derecha, porque así no se va a enredar en la tortuga y no nos vamos a enredar con él. Se pega el caparazón y llega así al centro, está perfecto para que la puedan extraer ese sedal. Otro tema importante es que si la tortuga no tiene ningún anzuelo ni ningún sedal sobresaliendo por ningún lado, observar las comisuras de la boca, a veces tiene unas heridas muy características, unas rajitas en los lados, que indicarían que ese animal ha tenido un sedal y que probablemente tenga un anzuelo dentro, para poder avisar cuando llamemos al centro de emergencia. Y si tiene basuras ingeridas, una cuerda que sale por la boca o por la cloaca, nunca tirar de ella, como hemos dicho, porque podríamos hacerle un destrozo interno muy grande. Por último, si el animal tiene grandes fracturas en el caparazón, generalmente por colisiones, con hélices o con quillas de embarcaciones o con la propia embarcación, pues evitar tocar las zonas fracturadas, que llegue al centro de recuperación lo antes posible y manejar el animal con mucho cuidado. Si os fijáis aquí, no podríamos coger el animal con el lado izquierdo del caparazón adelante y atrás, porque tiene justo la fractura en la parte trasera. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Y si el animal está petroleado, es importante que no lo dejemos en un sitio cerrado, en una sala cerrada, en una caja, porque podría inhalar los gases tóxicos que desprende el propio aceite o compuesto, el petroleado. Lo que se puede hacer igual con una gasita o con algo, quitar un poquito de los ojos y la nariz, nada más, y dejar que llegue al centro de recuperación, que allí la saben atender y quitarle todo el pringue directamente y en buenas condiciones. Y bueno, a ver, pues esto es más o menos las generalidades que he podido dar en el tiempo que me habéis dado, pero muchísimas gracias a todos